Claves para quebrar la hegemonía semántica de la agenda ideológica. Falsa conciencia capitalista. Contralínea. Pluma Fernando Buen Abad Domínguez. Parte 2. La revitalización del pensamiento crítico demanda una flexibilidad epistemológica que incorpore las complejidades de la comunicación contemporánea, sin perder el eje ordenador de la crítica a la economía política. La dominación semántica del capital se ha vuelto molecular, se infiltra en los intersticios del deseo, en las estructuras del ocio, en las formas más sutiles de la comunicación digital afectiva. Frente a esta capilaridad del poder, el análisis marxista debe desplegar una agudeza conceptual superior y desmontar los microdiscursos de la sumisión voluntaria, con la precisión empleada al analizar las macroestructuras del imperialismo. La autoconciencia de la clase trabajadora debe ser estimulada mediante una narrativa rica en matices, capaz de descifrar las paradojas de la explotación moderna, donde el trabajador es inducido a percibirse como empresario de sí mismo. Esta ilusión de autonomía individual representa la culminación de la victoria semántica burguesa, la cual debe ser demolida para exponer las determinaciones materiales que rigen el mercado laboral global. Otro frente fundamental en esta disputa es la demolición de la idea burguesa de universalidad, la cual encumbre los intereses particulares de la clase dominante bajo el manto de los derechos abstractos. El derecho capitalista, junto a su andamiaje semántico, codifica la propiedad privada como un bien sagrado y subordina la vida de las mayorías a la preservación del valor abstracto que se autovaloriza. La clave revolucionaria en este ámbito consiste en contraponer una universalidad concreta, fundada en la satisfacción de las necesidades vitales del conjunto social, en la abolición de las divisiones de clases. El lenguaje de la emancipación debe ser explícito en su rechazo a las falsas reconciliaciones discursivas que intentan disolver los antagonismos materiales en aras de una unidad nacional pacificada. La paz del capital es la guerra cotidiana contra las condiciones de existencia del proletariado, realidad que debe ser enunciada con crudeza científica y elegancia retórica. Al negarse a utilizar el vocabulario de la conciliación artificial, la palabra contrahegemónica preserva el filo crítico necesario para organizar la indignación, lo que la convierte en voluntad política estructurada. Entonces, quebrar la hegemonía semántica capitalista constituye un requisito indispensable para la viabilidad de cualquier proyecto de transformación radical de la sociedad. Mientras el proletariado continúe pensando su realidad con las categorías conceptuales provistas por sus explotadores, sus acciones políticas tenderán a reproducir los límites del sistema vigente. La producción de un nuevo sentido histórico es un acto de soberanía epistémica realizado al calor de la organización popular, en las fábricas, en las comunidades, en los laboratorios de pensamiento crítico. Y el sentido transformado deja de ser un mero reflejo de alienación y se convierte en el vector que anticipa las nuevas relaciones sociales de producción basadas en la justicia, la dignidad humana. Esta tarea semiótica es inseparable de la destrucción material del Estado burgués. Ambos procesos se alimentan recíprocamente en la marcha hacia la superación definitiva de la prehistoria humana. La erudición, la precisión gramatical, la profundidad teórica no son adornos académicos, representan las armas intelectuales necesarias para que la clase obrera
conquiste su derecho a escribir su propia historia. Para perfeccionar este riguroso plan de lucha emancipadora, resulta provechoso puntualizar las coordenadas teóricas siguientes. Metodología dialéctica idónea para desarticular los discursos afectivos del biocapitalismo. Mecanismos organizados para la nueva validación de una epistemología nueva. Criterios estéticos que guiarán la creación del lenguaje contrahegemónico sin caer en el realismo mecanicista. Esta disputa por el sentido histórico demanda la estructuración de mecanismos institucionales alternativos que validen de forma rigurosa la nueva epistemología de la clase trabajadora y con ello impedir su dispersión o su asimilación folclórica por las academias burguesas. Los saberes nacidos al calor de la revolución comunitaria suelen ser descalificados por los tribunales del saber oficial, como meras opiniones empíricas carentes de universalidad científica. Resulta indispensable fundar laboratorios del pensamiento crítico autónomo, redes de investigación militante y consejos de saberes populares, donde la sistematización de la experiencia del oprimido adquiera estatus metodológico formal. Estos espacios de validación cruzada deben operar de manera independiente respecto a los fondos de financiamiento estatales o transnacionales, al blindar la producción teórica contra las exigencias del mercado editorial hegemónico. La ciencia revolucionaria no busca la neutralidad contemplativa, persigue la transformación práctica de la realidad, con lo que valida su hipótesis mediante la efectividad de la movilización y la solidez de la organización comunal. Al dotar a las masas de una infraestructura de legitimación intelectual propia, se quiebra la dependencia cultural que subordinaba el pensamiento rebelde a los dictámenes de la intelectualidad orgánica de la burguesía. De manera paralela, la creación de este instrumental inédito debe regirse por criterios éticos y estéticos sumamente refinados, distanciados de manera categórica del simplismo empirista que anquilosó la producción cultural del socialismo burocrático en épocas pasadas. La belleza y la potencia metafórica de la palabra emancipatoria no deben ser sacrificadas en aras de un didactismo panfletario simplista, el cual subestima la capacidad de asimilación conceptual de las grandes mayorías. Con una ética y estética contrahegemónica será posible un extrañamiento al utilizar la palabra poética y la densidad narrativa para desnaturalizar el entorno mercantilizado, con lo que se revela lo monstruoso que subyace en la normalidad del intercambio mercantil. No se trata de ilustrar pasivamente las directrices de un comité de organización, sino de liberar la imaginación social de los moldes prefijados por las industrias del entretenimiento corporativo. El arte y el discurso revolucionario adquiere validez científica al capturar las contradicciones de la totalidad social en su constante devenir y al ofrecer formas de legibilidad que despierten el asombro y la voluntad de combate. Al fusionar la excelencia formal con el rigor crítico, la semántica de la liberación deja de ser un inventario de consignas gastadas y pasa a constituirse en una fuerza de atracción cultural capaz de demoler los mitos fundacionales del orden burgués y con ello quebrarle la columna vertebral a la agenda ideológica burguesa. Fin de la opinión.